año más. Que se va. Un año más. Que tú has vivido. No se la sabe. Un año más. La cantaste mal. No te quise interrumpir porque eres la sultana. Ah. ¿Cómo están Tommy Rey? Nos dejó Tommy esta semana. Rey, Sí. grande. Y como que golpea, bueno, no sé en realidad cada cual como le resulta, pero a mí me golpeó el corazón la muerte de Tommy Rey, fíjate. Sí, me golpeó, pero a mí me golpeó de buena manera. O sea, es una muerte imprevista, pero qué lindo los homenajes de la gente. La cagó. Sí. Hay que decir en todo caso, porque esto yo creo que en Chile es súper importante decir, uno de los países que es malazo para los reconocimientos en vida. Claro. Aunque yo creo que probablemente se ha ido empezando a mejorar. Que en el caso de Tommy Rey, no, porque él No, sabía. no le faltó. Sí, no, sí. Fue premiado hace muchos años con, por ejemplo, con sus pares, la SCD, con el premio. Figura fundamental de la figura música. fundamental. Que a todas estas 2 semanas estuvimos ahí acompañando a Fernando Viergo. A Fernando Viergo, que fue el galardonado del 2024, se le dio hace 2 semanas. Tommy tenía mucho cariño y se había consolidado ya hace varios años dentro de este movimiento de la cumbia chilena. Los Viking 5, la Sonora Palacio, en su tiempo la Cubanacán y otras, pero era casi como lo decía su seudónimo artístico, el Rey. Era el Rey, sí. Totalmente. Fíjate que escuché algo en estos días, no me acuerdo en qué parte, alguien comentaba, algún músico, entrevistándolo, y decía algo que es verdad, y que muy obvio, pero nunca lo había escuchado, que decía que el tono de voz de Tommy Rey, o sea, tú lo podías escuchar una sílaba y sabías inmediatamente que era él. Tommy Rey. Sí. Una voz demasiado, pero no particular por ser extraña, sino como por la caja, por la dulzura, la capacidad, esta cosa, pero un clásico total. Sí. Y un hombre además como súper como comprometido y la banda en su conjunto, con estar en todas las fiestas populares chilenas, en el fondo generando espacios de unión, pero reconociendo también su origen al lado del pueblo, al lado de los movimientos sociales, al lado derechamente, como el propio Tommy lo decía en la última entrevista. Bueno, si uno es de izquierda, ¿por qué no? O sea, claro. es lo que es. Claro, no. Lo que te iba a decir que es tan popular, pero esa popularidad que se gana gota a gota, no es una persona que hizo una estrategia de marketing, se la ganó fiesta, año nuevo tras año nuevo. Y yo creo que para mí la ficha es que la Universidad de Chile, los seguidores de la Universidad de Chile, reclamando para sí a Tommy Rey porque era de la Chile. Porque le pusieron una camiseta del Colo. Claro, y los del Colo, porque cantó el himno, grabó la voz del Colo. Entonces, eso te demuestra que peleándose. Todos peleándose su pedacito de Tommy Rey, bien, porque alcanzaba para todos. Sí. Oye, acá la verdad que en Arte Medios, donde hacemos 32 minutos, hay una relación con la banda, con Tommy, de muy larga data. Les puedo contar, a riesgo de ser infidente, que de hecho hace unos pocos meses atrás, por ahí por septiembre del año pasado, pudimos verlo aquí al ladito, en los estudios de 32 minutos, a Tommy y toda su banda, porque de hecho se grabó un video que todavía es inédito. No vamos a entregar más elementos en su minuto, entiendo que en los próximos meses seguramente se dará a conocer. Una grabación donde de hecho nuestro querido Diego Cancino fue el director. Fue ahí el artístico. Director de escena. ¡Woo! Y pese a eso quedó muy bien. Sí. Oye, aprovecho de saludar. ¿Están con cámara o no, chicos? Están sin cámara, ya. Entonces los saludo así nomás. Don Diego Cancino, que está en el switch. Don Pablo Rivero, que está ahí medio averiado, Pablito, así que aguante nomás. Vamos a tener que trasladar hoy día sillas y mesas. María Jesús López, que es la edición periodística. Y volviendo a Tommy, efectivamente estuvo Diego. Y entonces lo tuvimos aquí hace muy poco, lo vimos hace nada. Y bueno, siempre con la vitalidad permanente. Yo quiero destacar una cosa primero súper importante que me encantó. Yo estos días de verdad como que me dediqué a mirar así muchas cosas que la gente iba subiendo, bueno, los homenajes y todo. Y a mí me encantó que don Leo, el director musical de la... ¿Cuál le apellido el Leo? El Leo Soto. El timbalero, ¿cierto? Y el director musical, que ya en los últimos años la gente lo empezó a identificar y se da cuenta que
Tommy Rey era la voz, el emblema, y Leo, el creador musical, sobre todo, que mantenía espectacular esa banda. Y Leo salió diciendo al día siguiente, así todavía antes de los funerales incluso, señalando que la Sonora Tommy Rey, en ese minuto se acababa. Oh. Y eso siempre, claro, porque tú puedes decir, bueno, pero mira, en fin, la marca, los músicos no sé. Sí. Entonces él dice, no, vamos a seguir tocando, tienen que rearmarse, etcétera. Pero será con otro nombre. Claro. Eso es cualquier encargado de marketing. Claro, cualquiera que tiene dicho, no, consigue otra voz. Obvio. Claro. No, mantén la marca, evidentemente. O sea, el capitalismo implícito dice, no. Y eso me parece que son, por eso son de la madera y por eso yo creo por que eso generaron... son lo que son. Sí. Así que abrazos también a Leo Soto, que debe estar ahí bien tristón con la muerte de... Sí, no, y también todo el mundo lo vio, pero creo que hay que destacar la misa, pues el cura cantando un año más, ya, adiós. Tommy Rey ya trasciende y se hace inmortal. Sí, que había cumplido hace pocas semanas los 80 años y que efectivamente estaba la posibilidad, digamos, del retiro, incluso se pensó, pero claro, siempre seguía cantando. En fin, increíble. Yo tuve, fíjate, al igual que seguramente la mayoría de ustedes, yo lo vi muchas veces en vivo, muchas. De hecho, una vez me tocó presentarlo, mira, la historia vieja, el año de haber sido como el año 98, no sé, 98, 99. ¿Antes de ese rostro? No, cuando estudiaba en la Católica y estábamos en la federación, en la FEUC, y era la semana novata, que es como se denomina en la Católica la semana mechona, y había un carrete de semana novata creo que era en Cartagena, no sé, en abril, ponte tú, o puede ser en invierno, no me acuerdo. Y entonces, yo me encargaba, yo trabajaba en la cosa, era parte de los que estaban ahí politiqueando, entonces yo me conduje. El estudiante más viejo del grupo, hay que decir. Sí, no crean que está en guagua. No tan guagua. Sí, era mi segunda carrera, efectivamente. Ya, sí. Y estaban Los Peores de Chile y la Sonora Tommy Rey. ¡Qué gran combinación! Buena. O sea, una combinación para que estuviera toda la playa llena de curado. Sí. Y me tocó entonces presentar a Tommy Rey. Pero un amigo me dijo, Darío, por favor, yo lo único que he querido en mi vida, y con eso puedo morir feliz, es presentar a Tommy Rey. ¿Podemos presentarlo juntos? Por supuesto, colega. Claro. Así que él en estado un poquito, digamos, presentamos a Tommy Rey, en fin, no sé qué. Y lo hemos visto muchas veces, pero en una casualidad hace poco, el 2023, hace un año y medio, en la Feria Pulsar, que se hace siempre como en la estación Mapocho, por ahí por diciembre, fue en diciembre de 2023, estaba Tommy Rey ahí en la estación Mapocho, en ese como subterráneo que tienen, que es bacán, como para concierto, que es como rockero. Y llegué y entré y me vi en primera fila así parado, y fue increíble porque realmente uno ve como al Tommy Rey como en los festivales, ¿cachai? Como en varias bandas, pero verlo como en un recital único estuvo increíble. Perdonen la chochera, pero somos fans. Yo lo vi en el Bar Victoria, que también hay que decir que era un recurrente. De hecho, parte así de la que imagen saludo a que las chiquillas del bar porque deben estar muy tristes. Sí. Y claro, ahí lo veía ahí más... Era su casa. Más cerquita, sí, pues sí. ¿Y te pidió una foto? Y me pidió una foto, así que si la tienen por ahí, mándenmela. Claro, porque te la pidió él. Me la pidió él. En su celular, digamos. En su celular, sí. Y te pidió una foto. Y me pidió una foto, qué lindo. No, Le amo. A mí Tommy Rey nunca me pidió una foto, nunca supo cómo me llamaba, pero lo amamos. Pero está la banda Tomo como Rey, así que... Claro, la tomo como Rey. Ahí podemos aspirar. Nunca supe si a los chiquillos de la Tommy Rey les parecía divertido o no el Tomo como Rey. Ellos contaron en la radio, y lo contaba también el propio Tommy Rey, en una entrevista que le escuché en la cooperativa, que él lo consideraba un honor que lo hubieran. Sí, así que les dio las bendiciones, nos le hizo esas peleas picantes de que la marca y la cuestión. No, les dio toda su bendición. Estupendo. Ya, oye, y no solemos partir los programas así, pero quiero comentarlo también. También hace algunos días, el 28, falleció don Hugo Facio, a los 93 años, un economista muy, muy destacado, en su minuto vicepresidente del Banco Central, en el tiempo de la Unidad Popular.
académico, militante del Partido Comunista, muy, muy, muy destacado, profesor universitario de varias generaciones, que siguió muy activo hasta los últimos días de vida, muy viejito. La última vez que lo vi hace unos 3, 4 años atrás, digamos, pero muy lúcido escribiendo durante muchos años sus informes semanales, mensuales de economía, una referencia a propósito de la discusión del tema de pensiones, muy crítico también de lo que pasó el año pasado. En fin, una persona muy, muy interesante y que, bueno, que ha partido también con todos los honores de alguien que durante más de 70 años sirvió, déjame decirlo así, como a las causas populares desde la mirada de la economía. Sí, hay que decir que en dictadura era una fuente recurrente de esta otra mirada de la economía, donde además de saber había que ser valiente, pues, porque él daba la cara y daba entrevistas con bastante frecuencia para hablar de los temas laborales y del impacto de las políticas económicas en los chilenos. Y por supuesto del tema de pensiones, para mí fue fuente fundamental para el libro ¿Sí? Mitos y Verdades. Sí, ya. sí. Mira. Sí, Mira. Manuel Resco me pasó unos estudios que había hecho él. Sí. Sí. Tuve la dicha de tener clases con él, Narci. Incluso inicié una tesis que nunca llegó a puerto por mi estúpida pretensión de joven estudiante universitario. Y don Hugo me decía, Darío, no, sí, es una tesis nomás, ¿sí? No es para ganarse el Nobel. Nunca le hice caso, al final nunca entonces terminé la tesis. Bueno, en fin, cosas que pasan. Sí, claro, cuando uno no sabe poner cierre. Sí, claro, cuando uno cree que va a descubrir las leyes de la naturaleza que rigen. Las descubrí. Las descubrí. No. Sí. No, yo era muy petulante. Ya, bueno. Después se me ha ido pasando, dicen. O digo yo, en realidad. Sí, claro. Se dicen. Ya. ¿Alguna palabrita más antes de iniciar el programa? No, eso. Ya. Vamos a hablar de Consuelo Veloso, ¿no? Oye, no. ¿Qué? Consuelo Veloso ya que quedó noticia así como enterrada. Yo creo que lo que tenemos que hablar de la fake news difundida por Caste bastante. Sí, pues Kast difundió, ustedes lo vieron, una imagen, un videíto donde el presidente Gabriel Boric saliendo del estadio saluda a un niño de 4 años porque su papá le dice, te quiero conocer, saliendo del estadio. Digamos, el presidente, listo, lo saluda. Y hacen una manipulación claro, grosera. Hicieron un pantallazo de una postura corporal del presidente para decir que estaba borracho. Porque efectivamente él, lo que suele hacer el presidente, se estaba agachando se agacha para tener la altura, para hablar a la altura con los niños, una cosa que lo tiene como interno hace mucho, digamos, porque claramente le brota de manera espontánea, y hacen el pantallazo, lo manipulan, lo sacan. Igual les sale el tiro por la culata, porque efectivamente tampoco es tan simple, pero es impresionante cómo la ultraderecha no sale del Pero tuvo suerte el presidente de que quien grabó el video, porque el video no lo tenía el presidente, pues lo tenía el papá del niño, se lo mandó, porque tú ves la foto y no sabes, o sea, me pongo los pies del presidente, no sabéis quién te sacó la foto, en qué momento, nada. Pues es el padre del niño que le dice, lo sacaron de acá y le manda el video completo. Y en el video completo se puede ver que el presidente se agacha perfectamente equilibrado para hablar con el niño, o sea, no está borracho en ninguna definición, digamos. Sí. Entonces, yo creo que aquí, porque la gente puede decir, bueno, esto es lo que pasa en las redes sociales, el lenguaje en las redes sociales, pero aquí una decisión de una persona, de un liderazgo político, de utilizar esa imagen y dar una información falsa. Creo que nos pone en alerta de lo que puede pasar. O sea, de lo que está pasando, día a día y de que no van a parar. Sí. O sea, porque además, por ejemplo, en el caso del mundo de Kast, que está desesperado, porque además Kast ya... usted me entiende, claro. ¿no? Kaiser ya se lo comió con zapatos. Entonces, claro, la posibilidad, digamos, como de activar es impresionante. Y el nivel de... Incluso cuando estos políticos, porque son parte de sus grupos, los pillan en la mentira, dicen, no, ellos no son, etc. O sea, no tienen... Claro. Nada. No, sí. No tienen vergüenza. Ya, con esa noticia, que es una de las razones por las cuales tiene que existir 32 minutos y todos los proyectos
de periodismo independiente, de espacios de análisis, hay que promocionarlo. Estamos 31 de marzo, el momento justo para que usted que está ahí al otro lado, que nos está escuchando, nos ve en YouTube, nos escucha en Spotify, pueda hacer el aporte, sumarse a la comunidad minutera. Necesitamos de su aporte para poder mantener este proyecto. Así que aquí abajo del YouTube, o si no en la página 32minutos.cl, encuentra el link para poder aportar, ya sea por una vez en el sistema Eventrit o de manera permanente a través de Revenue. Y además suscríbase al canal y todo eso porque... Y póngale like. Y comparta nuestros reels. ¿Por qué? ¿Qué estás lo diciendo todas las semanas? Póngale like a la cuestión. Póngale like. ¿Y por qué el like? No, porque dicen, yo no sé. Sí. Que entonces se ve más, entonces se muestra más, le aparece otra gente y dice, oye, ¿qué es esto? 32 minutos. Recién te venía enterando, después de como 300 capítulos. Bueno, no importa. Bueno, no importa. Igual los aceptamos a todos. Ya, ahora sí, iniciamos la edición de hoy. Ya tal como decía, lunes 31 de marzo, terminando el mes maldito del calendario chileno, empieza 32 minutos. Listas parlamentarias, sí, porque la elección no es solamente presidencial. Las grandes olvidadas de estas elecciones, Alejandra. En año de elecciones, los candidatos presidenciales se roban la película y dan la impresión de que las listas parlamentarias se han dejado de lado y de que se están ocupando como moneda de cambio para apoyos en candidaturas presidenciales. El pasado lunes 10 de marzo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reunió a todos los presidentes de los partidos y planteó la necesidad de lograr la mayor unidad posible a través de una lista parlamentaria única. En la reunión participaron Constanza Martínez, Lautaro Carmona, Paulina Bodanovich, Jaime Quintana del PPD, Juan Carlos Ursúa del Partido Liberal, Cubillos del Partido Radical, Jaime Mulet de la Fuerza Regionalista Verde y Tomás Hirsch de Acción Humanista. En la ocasión, los presidentes de los partidos oficialistas compartieron con el ministro las fechas de definiciones presidenciales de cada uno y estuvieron de acuerdo con la idea de una lista parlamentaria única, con la excepción del candidato presidencial por el Frente Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, quien le rebatió a Elizalde y sostuvo que es mejor conformar dos nóminas parlamentarias. La timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, está con la moneda en este punto. Hemos visto en este gobierno lo costoso que ha sido ser minoría en el Congreso. Tenemos que ser más claros y firmes con nuestra convicción de que tenemos que tener una lista unitaria que logre transformar y también construir una mayoría por esos cambios. Eso tiene que ser sin exclusiones, sin cerrar la puerta a nadie, a quienes quieran construir en esta alianza, afirmó Martínez. El presidente del Partido Comunista también se refirió a la postura del PC frente a las elecciones parlamentarias y llamó a hacer un esfuerzo por tener una sola lista. Según Carmona, todos los estudios dicen que la lista única sería lo mejor porque logra, digamos, usar hasta el último voto sin que se disperse nada. Sin embargo, desde la democracia cristiana no comparten esta opinión. Undurraga le cerró la puerta a la posibilidad de ir con una lista única junto al Frente Amplio y al PC. El timonel de la DC aseguró: hay un tema más numérico que conceptual. Por lo tanto, si hay pocos cupos en las distintas regiones, es muy difícil que estén expresadas todas las tendencias. Yo creo que lo natural va a ser que las listas parlamentarias estén en la misma posición que las primarias. Creo que eso se va a adoptar no solo desde la DC, sino también de los demás partidos políticos. Por su lado, la oposición tampoco se encuentra de acuerdo al respecto en la lista parlamentaria. Mientras la candidata de Chile Vamos insiste en lista única, Matei, tanto el candidato de Libertarios como el de Republicanos se han cerrado esa posibilidad. Al respecto, Johannes Kaiser afirmó: no voy a entrar a subsidiar una coalición política que cada vez que puede vota de la mano con el gobierno. Nosotros tenemos un proyecto político que no es el proyecto político de Chile Vamos. En todas partes se cuece nada. Ya, a ver. Ya. Bueno, yo creo que para agarrar al tiro a la oposición, después vamos a entrar al oficialismo, tienen la tremenda tendalabo desde la elección del presidente del Senado, Osandón, con los votos del oficialismo. Están corriendo los cuchillos largos y digamos que usando el latinazgo, no hay animus. No hay ánimo de conciliación y de llevar una lista única. Es lo que más le conviene en términos de sensatez a cada sector, la lista única, pero las pasiones, por lo menos en la oposición, parece que no amainan.
Sí, claro, en la oposición... Claro, en la oposición están en realidad o sea, todo parece indicar que va a haber 2 listas parlamentarias que tienen de toda lógica, porque hay 3 partidos que ya encontraron un lugarcito cómodo, que son los 3 partidos de ultraderecha. ¿Quién lo diría? 3 partidos de ultraderecha. 3. Como que ya, sí. Pero esto nunca termina. Y siempre puede ir alguien más a la derecha. Es sí. Claro, entran Kast, Kaiser y Rojo Edwards en un bar y aparece por fuera Pedro Pul, les dice amarillos. O sea, Siempre. ¿No? Esto es una cosa de nunca acabar. Pero bueno, esos 3 liderazgos que mencionaba, que son parte, digamos, de los 3 partidos, de republicanos, libertarios y social cristianos, claramente van a llevar una lista parlamentaria. No tiene ningún incentivo para ir, claro. Claro. No. Y Chile Vamos por su parte. Y esa disputa, porque en el fondo uno podría decir, son partidos más bien menores, el Libertarios tuvo una buena performance, los está más bajo, pero hoy en día, detrás de esos liderazgos, todo hace suponer que Johannes Kaiser va a terminar siendo el candidato de ese sector, tiene lógica con esa lista parlamentaria, bueno, una de esas Kast llega hasta el final, con mayor razón, por lo tanto, la disputa dentro de Chile Vamos es súper compleja y puede haber un cambio de timón importante con una pérdida de la UDI-RN, que a su vez dicen, bueno, independiente de Kaiser, independiente que eventualmente está un poco más de baja Matei, ellos tienen, me refiero a Chile Vamos, fundamentalmente la UDI y RN, tienen muchos más municipios, tienen más diputados en ejercicio, tienen más cores, tienen más concejales y suponen que por ahí pueden afirmar la estantería. Pero, ¿quién sabe? Porque a veces aparece Kaiser, foto con los... Y tampoco las filas están muy ordenadas dentro de Chile Vamos, pues después de este afer en el Senado... Sí, entre Osandón y Felipe Kast. Y últimamente, y así se le traslada el problema a RN con los socios, entonces no sé cuánta cordura les vaya a entrar a última hora, pero por poco que se dividan, pueden perder la preeminencia que deberían estar en condiciones de conseguir. Fíjate que cruzando el río, yendo hacia el oficialismo, ahí están también metidos en un zapato chino grande. Primero, para que la gente lo sepa, hay una discusión de ya hace muchos meses que, insisto, esto es puertas adentro, porque nada de puertas afuera dice que puertas afuera dice que la presidencial está muy difícil, hace un poco tiempo atrás casi perdida. Por lo tanto, no se dice, pero como puertas adentro los partidos saben que la cosa está muy compleja y que la derecha probablemente va a ser gobierno, con mayor razón necesitas ir podría decirlo, a refugiarse al Congreso, pero además a dar cara al Congreso. Claro. De hecho, en algunos minutos los números, y ojo, que eso todavía sigue siendo un peligro, porque incluso el tema de las 2 listas de la derecha puede ser un tema en contra para ellos o a favor, pero la posibilidad que de repente, qué sé yo, se desfonde una candidatura oficialista, que no agarre fuerza, que la primaria presidencial sea Pichiruchi, que por lo tanto esa candidata o candidato no entre con mucha fuerza, que siga creciendo y que se acerque, y que de repente tengáis un 60-40, y ahí hay un temor gigante de que llegue un candidato de derecha a la presidencia con un parlamento mayoritario tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. Eso es posible, y eso es lo que hace que más allá de cualquier consideración tengas a nivel de oficialismo que buscar cómo maximizas, cómo genera, te defiende. Por eso también es necesaria una candidatura presidencial buena. Única, claro, después de ganar la primaria, claro, sí. Claro. Y eso está enredado porque a su vez el problema es que cantemos el oficialismo, Partido Comunista, Acción Humanista, no, voy a ir con los grandes, no, Partido Humanista, Frente Amplio, Partido Socialista, PPD, ¿queréis meter a la DC? Partido Radical, ya tenéis 6. Y ahí vienen los más chiquititos, Fuerza Regionalista, el Partido Liberal, la Acción Humanista. Tenéis 9-10 partidos. Entonces, no sé, pues yo miro así, Arica Parinacota tiene 3 cupos. Son 3 diputados los que se eligen. Región de Tarapacá, 3 diputados. Hay muchos distritos. ¿Cómo tú haces? Claro. Es complicado, si eso es cierto. Entonces, claro. Es el argumento de Undurraga. Correcto. En los 28 distritos que hay a nivel nacional, claro, hay algunos que se eligen 7, 8 diputados, el máximo, pero hay varios que se eligen 3, 4, 5. Ya 5 estáis como en el límite, pero es complicado. Entonces quiere decir que, por ejemplo, no sé, si tenéis 5, ¿quién se queda afuera?
Entonces, eso lo ha hecho muy enredado. Por debajo, la mayoría dice, va a haber 2 listas. ¿Ya? Y la pregunta si va a haber 2 listas de manera como pragmático, es decir, ya dividámonos 50-50, hagamos ingeniería electoral, o va a haber 2 listas sencillamente porque algunos no van a estar disponibles a subirse. Cada cual por su lado. Claro. Y lo último que yo he escuchado esta última semana, Alejandra, para terminar este comentario inicial, es que la DC, que no quiere participar de las primarias, ya lo sabemos, si va al Partido Comunista, el Partido Comunista parece que más allá de las peleas internas que tiene va a terminar yendo a la primaria, podría ser que se arme una lista entre la DC y los regionalistas. Y haya otra lista, ahí sí una lista grande, PC, Frente Amplio y Socialismo Democrático. Claro. Que quizás sería como algo más o menos a deseo del presidente de la República, pensando en una lista un poquito con mayor capacidad. Pero esta discusión se llama la unidad, pero cada partido... Sí, pues saca su calculadora. Su calculadora. En términos generales, ¿tiene sentido el argumento de Undurraga? ¿Hay más rendimiento con 2 listas? ¿O en realidad la dispersión de votos puede hacerlos perder? El PPD y la Democracia Cristiana, cada uno por su parte, dijo, no tiene sentido, tiene más rendimiento. En sus momentos. En mayo del 2023. Claro. La elección de consejeros constitucionales. Y presentaron una lista, pese a que, y otra lista se presentó con el PS, el Frente Amplio, el PC. Y el resto. Bueno, presentaron candidatos para capturar algunos de los 55 cupos que se iban a elegir. 50 o 55, no 50 parece. Y esa lista del PPD con la DC... Cero. Entonces... Lo que sí es cierto es que en el origen de los tiempos, yo que soy un politiquero de viejo cuño, y latero y recordón, esto partió el año 2008, en la elección municipal del 2008, cuando Pepe Out fue como ahí dijo a en ese entonces Concertación, que eran 4 partidos, socialistas, radicales, demócratas cristianos y PPD. Y dijo, ¿sabéis qué? Mejor, mayor rendimiento, 2 listas, porque entonces tenemos el doble candidato, y con eso, en la elección de concejales, que es proporcional, vamos a tener más candidatos. Y lo hicieron, y efectivamente dio un rendimiento electoral que se calculó en torno como un 1 o 2%, y que maximizó, habrán sido 50 concejales más de los 3.000 que hay en el país. Pero lo que generó fue incubando, justo 2 años antes que se perdiera el gobierno, fue ya una sensación de que cada uno se empieza a salvar solo, y no de unidad. Entonces tú tenés que calibrar rendimientos electorales también con cuál es el mensaje percepción, que tú entregas justamente a la ciudadanía. Pero como la DC, que uno lo suma al oficialismo porque está más cerca obviamente de acá, no está pensando en la derecha ni nada, hablamos de Alberto Undurraga básicamente, pero como ellos están muy tratando de no ser subsumidos tampoco por la izquierda, están en una posición medio imposible, porque si van solos tienen una posibilidad real de que les vaya extinción. Como a las tristes. Sí. En fin. Bueno. No es fácil. Vamos a hacer una pausa y tenemos un entrevistado interesante para conversar de estas cosas a la vuelta de la pausa aquí en 32 minutos. Pasó algo acá en el estudio, pero no podemos hablar todavía. Dieguito, ¿lo vamos a poner al final o no? Lo vamos a poner al final. Ya. Pasó algo en el estudio y de hecho lo vio nuestro invitado. Fue partícipe sin querer. Solamente preguntar cuántos años son. Y jugó hasta un rol. Claro, Claro. no hay ningún problema, al tiro, no hay problema. Esos son los dirigentes que necesitamos. Esos son los dirigentes que estamos. Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista. ¿Cómo está ahí, Arturo? Bienvenido. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo Bien. está Alejandrita? ¿Cómo está Bien. Darío? ¿Todo bien? Sí, nosotros nos aseguramos, tú sabes que nosotros tenemos una bancada transversal, tenemos a buenos amigos que vienen, así que cooperamos como con 200 votos para asegurar, digamos, tu elección en el Comité Central del Partido Socialista. Muchas gracias, Claro, muchas Claro, gracias. porque muchas gracias. es vicepresidente del Partido Estuvo Socialista. muy buena la elección, más de 16.000 personas votando, eso es... Presencial. bien.
Presencial. O sea, sí, todavía te quiero hay... advertir que habían algunos que decían que no iba a votar nadie, que en fin, y todo el tema. 16.000 personas votando. El Partido Socialista, un partido vivo, que existe en la realidad política y social de Chile de manera, algunas veces, nos da su cachetada en la cara y decir, miren, existimos y existimos más de lo que se cree. Fíjate que eso que tú dices, que es un tema que es importante. Notable. Creo que lo comentamos porque, claro, porque por supuesto hay más variables, sin duda alguna. Sí. Pero en una organización cualquiera, no solo un partido político, una variable casi la mínima es participación en la elección de sus autoridades, es decir, con cuánta legitimidad. Alguien podrá decir, por supuesto que se dicen cifras, que yo no sé qué, claro, pero mira cuántos inscritos, pero mira un partido, 16.000 personas que van a votar, en realidad, y deciden a veces los destinos de un país. Bueno, pero comparando partidos políticos con partidos políticos, claro. Que es un poco lo que pasa, por ejemplo, cuando uno ve de repente, qué sé yo, al Frente Amplio, qué sé yo, con elecciones incluso de carácter... Por internet. Virtuales, o sea, con... Exactamente. Digitales, perdón. Y con incluso con cantidades muy, muy menores, Evópoli y otros más. Así que yo creo que es una primera variable, no es que... pero implica, digamos, un reconocimiento que hay un partido que existe, un partido socialista. Yo creo que es importante también para la salud de la democracia, más allá de si a las personas les gusta o no el Partido Socialista, que existan partidos grandes, participativos, le hace bien a la democracia. Sí, claro, además porque si que ustedes ven la línea de inscripciones, el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano ha tenido una gran cantidad de inscripciones hacia la democracia. Entonces, partidos que estamos en las antípodas de aquello, que tengamos este nivel de democracia, de participación, de inclusión de base militante, ejerciendo democracia y participación interna, a mí me parece de lujo y muy bien. No porque en el país de los ciegos el tuerto rey, sino que finalmente, como tú bien señalas, cualquier organización que se digne de tal, bueno, tener participación y tener democracia interna para nosotros es vital. El presidente de la República, no solo él, pero pongamos en esa dimensión, lo ha señalado desde el año pasado, antepasado incluso, la necesidad de que en la próxima elección parlamentaria el oficialismo, incluso más que el oficialismo, porque ahí como que se tira un guantazo para que también la AEC asuma esto, haya una lista única. Lo plantea primero por una necesidad, digamos, de darle peso a esta opción política de centro-izquierda, izquierda. Lo hace también porque entiende que es una necesidad de enfrentar unida a los peligros, digamos, que arrojan la derecha. Todos los números sumados, ojo con eso, sumados de las candidaturas a la derecha, superan al oficialismo, más allá de lo que pueda pasar. Es una opción real que la derecha llegue al poder y por lo tanto la necesidad de que, si es que llega a la moneda, no llegue más con mayoría en la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Se plantea mucho eso, pero los porfiados hechos dicen que eso es difícil. Hay 6, 8, casi 10 partidos de este oficialismo ampliado y por lo tanto hay distritos en los cuales se eligen 3, 4, 5 escaños y por lo tanto hay 4, 5, 6 cupos. ¿Cómo ves tú que va a terminar siendo el tema de las listas parlamentarias respecto a este tema de una o dos listas? Mira, la dirección que ya termine, que bueno, estamos en la verdad que tanto el respeto y cariño hacia Paulina O'Donnell y Camilo Escalona, en fin, se expresó y también hacia quien habla en la elección interna del Partido Socialista. Yo, en rigor, me siento muy orgulloso de haber participado de aquella dirección y que tienen, además, muy humildemente, todo mi reconocimiento y mi respeto, mis compañeros de partido. Dentro de esa variable, nosotros hemos siempre sostenido que es importantísimo la unidad desde el centro a la izquierda. Se planteó en un momento que aquello era imposible. Se nos dijo, no, eso es imposible, y finalmente se logró un acuerdo, por ejemplo, en el ámbito municipal, que trajo éxito y trajo mantención de las fuerzas políticas que apoyábamos al gobierno de Gabriel Boric.
Acordarse también que nosotros no llegamos en primeras nupcias al gobierno de Gabriel Boric, sino que en segundas, por decirlo de una manera, y dijimos, vamos a apoyar de manera incondicional y vamos a apoyar al gobierno porque estaba la contradicción Boris-Katz, no sé si se acuerdan. Bueno, a continuidad hemos mantenido eso, ¿no? A rajatabla. Nosotros hemos dicho que la unidad es lo más importante del periodo, más observando lo que ocurre en los sectores de derecha. Entonces, es de manera importantísima para nosotros el lograr construir unidad. ¿Cómo se logra esa unidad? Bueno, con flexibilidad, con acuerdo. Cuando hay acuerdos, alguien tiene que ceder, sin lugar a duda. No se puede obtener todo lo que uno quiere. Y eso es parte inherente de la política y de la democracia. Algunas veces como que estas cosas se han ido olvidando, como que uno tiene que imponer su obsesión o tiene que imponer su decisión, tiene que imponer su ambición. No, por el contrario, la política es acuerdo. La política es lucha conectiva y lucha permanente, pero también acuerdo para que finalmente se pueda avanzar juntos. En ese ámbito, la lista parlamentaria se está trabajando por parte de los secretarios generales. Pero no te desespera entonces. O sea, digamos... yo creo que hay tiempo, yo creo que es lo deseable, lo que tendría que ocurrir. Yo creo que tenemos que enfrentar también una primaria de todas y de todos. Porque lo que está en el centro de lo que va a ocurrir este año en la política chilena es que se dirime, como lo diríamos antiguamente, la correlación de fuerza en el seno de la sociedad. ¿Qué significa aquello? Significa que quien de una u otra manera tiene mayoría ciudadana para poder gobernar. Y yo observo que en la derecha no hay, Evelyn Matei no logra construir un consenso unitario para ser ella la abanderada. Tienes Kass, tienes Kaiser, en fin, y que cada vez van creciendo más, y que, como se dice, caballo alcanzado, caballo ganado, en fin, ¿no? Y nosotros tenemos que trabajar por lograr esos acuerdos, por incluir en la primaria, por incluir en el ámbito de la lista parlamentaria, de una u otra manera, construir esta defensa de la democracia, porque lo que están diciendo los otros es bastante cuestionable, ¿no? En el discurso libertario, en el discurso autoritario, en el discurso que esconde finalmente el desdén por la democracia y el desdén por el Estado también. ¿Cuánto influye en estas decisiones o en este trabajo de los secretarios generales, que igual me gustaría que nos ilustraras más qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está haciendo en este minuto? ¿Cuánto influye que la indefinición de colectividades tan importantes como el Partido Socialista, como el Frente Amplio y el Partido Comunista respecto de cuál va a ser su propuesta como abanderado para unas potenciales primarias? Yo creo que como todas las cosas tienen que ver, sin lugar a duda, pero el ámbito parlamentario tiene que ver y no tiene que ver con el ámbito presidencial. Ya, ¿en ¿no? qué sí y en qué no? O sea, por ejemplo, si es que tú ves la lista de los candidatos a presidente en este país, son como 230 y tantos. O sea, ya a mí de verdad que eso, más que impresión, me interroga. Es una anécdota, pero ya, está bien. Ya. ¿No? En el ámbito de los... Perdona, solo aclaremos a la gente que son los que están inscritos, como cualquiera nosotros puede ser, pero necesitan 36.000 firmas. Tienen que conseguir, pasar a ser candidato a presidente. Exacto, pero a lo que te digo yo, cómo se observa un tanto el tema de la primera magistratura, que yo creo que es una lección para todos los que estamos en el sistema político y trabajando por fortalecer la democracia. Después, bueno, cada fuerza política tiene todo el derecho, toda la posibilidad, como porque estamos en democracia, de presentar su abanderado o abanderada, ¿no? Lo que sí es que para lograr ámbitos de unidad, creo yo que se necesita hacer en una sola primaria. Por ejemplo, yo no soy partidario de hacer dos primarias. No tiene sentido, ¿no? Alguien puede decir, no, pero es que lo que pasa es que no somos todos una misma coalición. Sí, pero en la diversidad y la heterogeneidad se puede hacer una sola primaria y observar quién, hombre o mujer, finalmente encabeza este proceso y todos estamos detrás de ello.
o de él, digamos, ¿no? Según lo que mandate aquello. Otro es el tema de la lista parlamentaria. El tema de la lista parlamentaria ha sido lo que observamos es que es más lento porque, claro, hay que hacer caber, por decirlo de una manera, en un estrecho margen a todas las intenciones, todo lo que uno tiene también. Nosotros tenemos un muy buen marco de diputados y diputadas, un muy buen marco de senadores y senadoras que presentamos mantener y acrecentar, como todas las otras fuerzas también. Entonces, claro. Creo yo que en ese ámbito de cosas lo que corresponde es poner la pelota al piso y con calma ir viendo. Mira, con voluntad creo yo que se pueden lograr muchas más cosas y además entendiendo cuál es el eje del proceso actual. Porque no vaya a ser que por errores finalmente puedan pasar 2 candidatos de derecha a segunda vuelta y nosotros quedemos en minoría parlamentaria. Eso sería un desastre. Sería sí. El apocalipsis. Sí, porque los números no dan para aquello. Lo hemos dicho en este programa también, cuando analizamos los temas, por ejemplo, de gobiernos locales, que estábamos 47, 48 el oficialismo y 52 la oposición, ¿no? O sea, hay una tensión evidente en la sociedad, ¿no? Y que yo creo que la derecha no ha sido capaz de discernir el tono para poder llegar a más y construir una mayoría, ¿no? Y nosotros tenemos que también discernir cuál es la fórmula de unidad para disputar a la derecha el espacio de definición que viene en este año, que es la presidencial y las parlamentarias. La DC planteaba inicialmente una primaria con, por un lado, DC, PS, PPD, como exconcertación, y en otra, Frente Amplio, Partido Comunista y otros. Ahora sigue planteando una primaria separada y sobre todo listas parlamentarias separadas con el ADC y otros grupos pequeños. ¿Qué posibilidad tiene esa intención, esa convicción de Alberto Undurraga de continuar en este camino propio, de hacerle daño a una decisión unitaria del resto de las colectividades? Yo creo que el proceso lo que determina es el máximo nivel de unidad. O sea, quien va a ganar la próxima elección presidencial es el que tenga la máxima unidad posible detrás de él o ella, ¿no? Tanto en la oposición como en el oficialismo. O sea, yo creo que lo que se demostró en la última semana en el Senado de la República es evidente. O sea, cuando los esquemas políticos no logran potenciar la unidad, finalmente pierden. Así de simple. Entonces, esa es como mi humilde recomendación o opinión política. No soy quien para determinar qué es lo que haga uno u otro partido. Yo soy muy respetuoso de aquello. Lo que sí es que yo creo que nosotros tenemos que abogar por la unidad. ¿Por qué? Porque juntos podemos lograr los espacios que requerimos para poder profundizar la democracia, para poder construir más justicia social, más equidad, para lograr, por ejemplo, lo que se ha logrado durante el último proceso, que es subir la PGU, el tema del Ministerio de Seguridad, el tema de las pensiones, en fin, separados no. O sea, eso es lo que está claro. Y cuando yo veo que el Mercurio hoy día dice el Partido Comunista no sé qué cosa en guerra civil, impone cosas para por el tema de la lista parlamentaria, claro. Yo digo, mira, si es que el Mercurio está diciendo eso es por algo, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente lo contrario, tan simple como aquello. Oye, Arturo, si el Partido Socialista, el próximo Comité Central es el 12. Yo entiendo que va a ser como por ahí, digamos, el Tribunal Supremo tiene que definirlo. Claro, que lo primero es definir las autoridades unipersonales. O sea, tiene que el Comité Central define la dirección y la comisión política para el periodo. Ya. Y también bastante de línea política. Y de ahí se define
recordemos que, digamos, igual tiene que ser, voy a decirlo así, ratificado Paulina Bodanovich, por ejemplo, como presidenta del partido, etcétera. Es decir, o sea, de hecho, claro, más votos no significa que te quedes con el cargo. Es un tema indirecto y tendrá que resolverlo el Comité Central. Yo tengo la mejor opinión de Paulina Bodanovich, de Camilo Escalona, de todos los compañeros del partido. Nunca ustedes me van a escuchar hablar mal de un compañero de partido en ningún medio de prensa, y yo creo que el Partido Socialista va a dirimir un acuerdo para poder encabezar el próximo periodo. Ya, y luego de eso, después, con los rajuños que correspondan, digamos, que van a quedar después de un proceso como ese, no, pero hablando en serio, tiene en realidad una urgencia casi más que esa, administrativa, digamos, de definiciones internas del PS, que es tomar una decisión respecto al tema presidencial, lo que estamos hablando. Claro. Te hago una pregunta con un par de pies forzados. Si es que no sale una candidatura propia, si es que no sale de las filas socialistas una candidatura ya sea propia o distinta a las que hay hoy en día, digamos, en escena, y por lo tanto solamente están las candidaturas que están actualmente, bueno, qué sé yo, Mulet, no sé qué, Carolina Toá, te hago el pie forzado y surge entonces, por ejemplo, la candidatura de Janet Jara en el Partido Comunista, etc. En un escenario como ese, ¿el Partido Socialista sí o sí apoyaría a Carolina Toá? ¿O eventualmente el Partido Socialista podría apoyar alguna de las otras candidaturas o incluso dar libertad de acción? Tú conociendo la interna como tú la conoces. Yo la verdad que no me voy a aventurar en un juicio, porque ¿qué es lo que ocurre? No sé si ustedes han tomado conocimiento de una carta de socialistas que están apoyando a la Carola, en fin, ¿no? Yo creo que la Carola tiene toda la posibilidad, la verdad que está haciendo una campaña, en fin, yo creo que hay que esperar las instancias formales del Partido Socialista. A eso nos hemos comprometido nosotros también, cuando conversamos este tema como dirección antes de la elección interna del partido, nos comprometimos a eso, a que hubiese un debate interno, tiempo al tiempo, peldaño a peldaño, porque yo creo que fue un tanto apresurada esa carta en relación a que en 2 semanas más tenemos un pleno del Comité Central y bueno, ya ahí se va a dirimir, ya ahí se va a dialogar. ¿No hay una presión insoportable por apoyar a Carolina Toá? No la siento yo, Yo la verdad que estas cosas hay que tomarlas con calma, porque nosotros veníamos, no sé si ustedes se acuerdan de todo el ejercicio de Bachelet. Sí, ¿no? Que había un pleno consenso en el Partido Socialista con el tema Bachelet. Entonces, se guardaron los pompones para 4 años más, porque yo te puedo decir al tiro. Que 4 años más, de nuevo. Yo creo que el ejercicio tiene que ser calmado, pausado, con una discusión, una reflexión política. ¿Por qué? Porque lo que sí queremos, las y los socialistas y todas las fuerzas democráticas de este país, es ganar la próxima elección presidencial. Eso es lo que está en juego, ¿no? Entonces, yo creo que más que nombres más, nombres menos, es ganar la próxima elección presidencial. ¿Cómo construimos finalmente una mayoría social y política, como decía Salvador Allende, para poder de una u otra forma enfrentar a la derecha, ¿no? En el debate de las ideas, de la democracia, porque lo que se ve es que hay una tensión. Yo para nada creo que la elección está definida. Yo creo que la próxima elección presidencial es una elección abierta. Para la derecha, en la puerta del horno se quema el pan, y cada vez más da cuenta de la incapacidad de lograr unidad y la incapacidad de lograr gobernabilidad. Fíjate tú, solamente un dato. Hemos terminado la semana anterior con ya 7 acusaciones constitucionales que no arribaron a puerto. Jackson, Ávila, Monte, Isquiasiches, Maya Fernández, se me olvidan las últimas 2, pero son 7 acusaciones constitucionales, ¿no? Entonces, yo creo que la derecha es mucho ruido y pocas nueces, y finalmente no logra construir una gobernabilidad o una visión a la sociedad. Miren, nosotros vamos a gobernar el país por esto, por otro, sino más bien es un arrebato siempre asfixiante hacia el gobierno,
que no tiene mucho sentido. Me levanté en la mañana y veía esta foto del presidente Gabriel Boric saliendo de ver el partido de fútbol y todo, no, era un video con los niños, con un niño. Entonces, de verdad que algunas veces uno dice, bueno, ¿en qué está esta oposición que no logra construir, insisto, el tono para construir mayoría, que se ve desunida, que se ve incapaz de gobernar, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que mostrar es lo que estamos haciendo ahora, unidad, lo que estamos haciendo ahora, lograr las iniciativas ciudadanas para cambiar las situaciones de justicia y equidad en Chile. ¿Claudio Rego descartado o no es descartable todavía? Yo creo que Claudio está siendo gobernador metropolitano, no he escuchado de él de ninguna otra cosa pero más. hace unos cuantos programas tú le ponías ficha. O sea, lo que pasa que no solamente yo, sino también Tomás Bodanovich, en fin, ¿no? O sea, las personas que habían de una u otra manera emergido de la instancia ciudadana, ¿no? Que fue la última, con una alta votación y con un alto reconocimiento ciudadano a sus gestiones, a su probidad, a su trabajo, ¿no? Entonces uno no pudiese decir lo contrario. Ahora también otros ya han tomado posición y la política se trata sobre los hechos, ¿no? Sobre las cosas que van ocurriendo en el acontecer. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucho tino, mucho criterio para poder avanzar y que no se resquebraje la unidad. Por eso yo digo, la pelota al piso, tranquilidad, Piano. Vamos poniendo paños de agua helada y vamos construyendo unidad para lograr listas parlamentarias, para lograr una buena primaria, para lograr finalmente lo que Chile requiere, más justicia y más equidad. Y eso es lo que ha demostrado este gobierno. Mire el sueldo mínimo, mire las pensiones, mire, insiste, la PGU, cosas que nadie creía que este gobierno iba a lograr y finalmente lo ha logrado, con minoría parlamentaria. Arturo, hace 2-3 semanas las noticias de periodísticas, incluso nosotros aquí nos preparamos, ¿cuál va a ser la noticia el lunes? Bueno, vienen las definiciones. En la fecha era un fin de semana, súper fin de semana, que venían definiciones del PS, del PC, y terminó no pasando nada y ahora todos, tiempo al tiempo, tenemos hasta diciembre, o sea, hasta diciembre, tenemos hasta al 30 de abril. Hasta abril. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre medio? ¿Por qué se cambió la estrategia o qué obligó a este cambio de estrategia de definiciones presidenciales? Y si esto puede de alguna manera dañar el resultado final, porque son semanas, es cierto, tienen más plazo, pero también son semanas en que se pierde la posibilidad de hacer campaña. Por la primaria, el periodo de campaña primaria se hace más corto, hay menos tiempo para que la candidatura, cualquiera sea emerja, madure. Yo creo que no por madrugar amanece más temprano. Entonces, las cosas, insisto, yo nunca he tenido una urgencia. La verdad que es importante ir definiendo en los tiempos políticos que hay durante este año las cosas que van ocurriendo, ¿no? Usted veía que en el Partido Comunista era Jadwe, hoy día está la ministra Jara, que ellos también están en un debate, en otros sectores políticos también. Bueno, Carolina Toá se bajó del gobierno, nosotros también tenemos que brindar un debate como Partido Socialista. Entonces yo creo que las cosas hay que absorberlas con calma y acordarse también, pues si en estas cosas como... valga la redundancia y discúlpenme, como uno corre maratones, uno no corre a toda velocidad los primeros kilómetros, si no una vez yo lo hice y terminé con la lengua y con los dientes afuera, más que los que tengo ahora, los 42 kilómetros. Entonces uno se va juntando energía y todo, y ocurre después del 30 kilómetros, después del 35, en fin, el remate. Entonces digo esto porque hay ejemplos nítidos de aquello. Acordarse en el periodo anterior quién eran las figuras que nadie dudaba que iban a ser presidentes de Chile. Lavín o Jadwe. No sé si se acuerdan. Sí, y finalmente, ¿quién terminó? Boric. Entonces, esta urgencia, que algunas veces más bien son externas, uno las tiene que asimilar como aquello
y más bien poner, insisto, la pelota al piso y poder ir trabajando mesuradamente la unidad, el trabajo colectivo y poner siempre por delante los intereses de la mayoría y no los intereses personales. Entonces, bajo esa dinámica, a mí no me parece mal, ni me parece que vaya a surgir efecto desde el punto de vista de lo que hay en el escenario político, porque tenemos una persona que está en carrera hace... ¿Cuánto está Evelyn Matei? No sé, ya se me... año y medio, 2 años. Claro, año y medio, 2 años, y que tú ves que ella no, sin ninguna manera de denostar, sino que más bien no logra construir la unidad y finalmente hay otros que han iniciado la carrera que uno observa que la van alcanzando en su sector. Entonces, insisto, no por madrugar se amanece más temprano y no por iniciar una carrera a todo galope, finalmente la vas a ganar. Pasan muchas cosas en la carrera y hay muchos baches, muchas cosas externas y también internas que van ocurriendo, errores no forzados, en fin. Yo veo las declaraciones de Matei, por ejemplo, con respecto a Michelle Bachelet, no, si ella no se va a presentar porque no va a ganar. O sea, bueno, no sé. Ella, Michelle Bachelet, una gran lideresa, o sea, durante todo el verano marcó lo que marcó en la encuesta. Había mucha gente esperanzada en que fuera la candidata, sin decir ni pío, por decirlo, ¿no? Este tema hacia la ministra Jara, si tuviera un poco de decencia. O sea, finalmente Evelyn Matei el peor enemigo de Evelyn Matei, no sé si me entiendes, por ejemplo, ¿no? Y entonces esas cosas van ocurriendo en la carrera y yo creo que más bien van desgastando, que van asumiendo otros liderazgos, ¿no? Y en el caso nuestro, bueno, se tendrá que ir definiendo en el marco de lo que viene. Tampoco son grandes tiempos, estamos hablando del 30 de abril. O sea, mañana es 1. Entonces, tampoco es grandes tiempos, estamos hablando de semanas, y eso tiene una condicionante de tiempo y de acción política que es muy inmediato, ¿no? Entonces, ¿pueden pasar cosas? Claro que pueden pasar cosas, pero yo creo que en este momento, un momento más bien de definición de liderazgo. Y ya, cuando tú ya estés del 30 en adelante, en primaria, en fin, de juntar, de hacer el esfuerzo, de decirle, mira, ¿sabéis que necesitamos estar todos juntos? Si este es un dilema bien parecido al Frente Popular en aquel momento. Mira lo que dicen los otros, mira la secuencia ideológica que plantea Kaiser, ¿no? O sea, es bien complejo. Y no estamos para gustitos personales, eso es lo que digo yo. Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista, maratonista. Utilizó la maratón también para la analogía política. Buena analogía. Sí, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. No, gracias a usted y siempre un placer. Veo que el programa cada vez está mejor. He visto además, veo la secuencia y hay muchos invitados muy interesantes. Y bueno, están pasando hartas cosas en Chile también, que son bien importantes. Así que un agrado siempre estar en este espacio para conversar y dialogar con la gran Alejandra Matos y con el gran Darío Quiroga. Muchas gracias, Arturo, que estés muy bien. Chao. Hacemos una pausa y volvemos con más temas que importan acá en 32 minutos. Volvemos a 32 minutos, vamos a seguir en la onda política. Ya estábamos con Arturo Barrios, vamos a estar de hecho en un ratito, en un minuto nomás, con Javiera Arce, politóloga, ahí en un Zoom cruzando el océano, porque vamos a hablar de reforma política, Alejandra. ¿Qué implica esto del umbral del 5%? El pasado lunes 24 de marzo quedó a un paso de ser despachada del Senado la reforma política que busca disminuir la fragmentación en el Congreso, tras ser aprobada por la Comisión de Constitución del Senado. Eso
Nos costó la Constitución. Anteriormente la reforma había sido cuestionada por el Servicio Electoral de Chile, sin embargo, los autores de la iniciativa corrigieron el texto en lo apuntado por el CERVEL y lograron una votación favorable para la reforma. El nuevo texto mantiene la idea original y establece que solo los partidos políticos que tengan un mínimo de 8 legisladores o que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara. Hay que considerar que el umbral solo se aplica para la distribución de escaños de diputados y no toca a quienes postulan al Senado. El principal cambio propuesto por los autores del proyecto es que aquellas colectividades que no superen el umbral tendrán que ceder sus escaños a colectividades del mismo pacto que sí hayan logrado los requisitos. A diferencia del proyecto original, donde se traspasaban los votos, que genera el mismo efecto de distribución de escaños, lo que, a juicio del CERVEL, podría generar una distorsión del punto de vista de financiamiento electoral. Otro cambio realizado por los autores del proyecto original es lo que ocurría con un partido que no tenga un aliado al que ceder sus escaños. En ese caso, los cupos parlamentarios se asignarán a las demás listas de partidos o pactos electorales en forma proporcional a sus votos. De esta manera se soluciona el riesgo de que un distrito electoral quede con menos diputados por efecto indeseado de la aplicación del umbral. Ante el avance de la reforma política, el gobierno se ha mostrado reacio a los cambios, en especial a la aplicación del umbral. La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, asegura que hay como un fetiche con lo del 5%, porque estamos conscientes que hay que resolver el problema de la fragmentación, pero no necesariamente, digamos, el tema del umbral del 5% sea la solución necesaria para esto. Yo, que conozco harto de esto, sigo en las dudas de qué pasaría en caso, y si esto pasa, y si esto pasa. Vamos a tratar de aclarar las dudas, capaz que quedemos más enredados, pero vamos a hacer una pequeña pausa para conectarnos con Javiera Arce, politóloga, a la vuelta de esta pausa en 32 minutos. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un Costa d'Oro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. Y cuando nos ven así, en 32 minutos, Ale, la gente sabe que es porque estamos utilizando la magia del Zoom para conectarnos con invitados o invitadas que están más lejos, en este caso muy lejos. Nos referimos a nuestra buena amiga Javiera Arce. ¿Cómo estás, Javiera? Gracias, acá en un día primaveral en Londres. Ya, se nota la luz primaveral. Sí, estamos mejor ya. Está muy bien. ¿Con cuántas horas de diferencia estamos ahora? ¿Estamos con 3? 4. Con 4. 4. Ya. Y la próxima semana vamos a estar con 5. Con 5, ya, perfecto. Javiera, estábamos recién hablando del tema de la reforma política. ¿Por qué no nos cuentas tú cómo evalúas, en qué estado está? No me refiero tanto al trámite legislativo, sino en términos de las posiciones políticas, porque aquí los partidos, sácame del error, si es que estoy en un error, por supuesto que hay principios y fundamentos, pero también hay calculadora. ¿Cómo sientes tú que está la discusión que pasa muy en segundo plano porque la gente está concentrada en lo político, en la discusión presidencial, incluso parlamentaria, estas reformas políticas que se intentan instalar en este tiempo? A ver, yo creo que esta es una urgencia. Creo que a propósito de lo que ocurrió la semana pasada en el Senado, que fue igual como entre medio divertido y todo, pero como este desorden que se armó en la derecha, es como un síntoma de lo que pasa o de por qué se requiere esta reforma política. A ver, yo creo que en primer lugar, los partidos sí tienen un problema que tiene que ver con ordenar a la gente, con saber cómo, o sea, con tener esa capacidad de ordenar a sus filas dentro de los determinados órganos de decisión, ya sea el Congreso, ya sea una municipalidad, ya sea el Consejo Regional. Ese es un problema. Entonces no se pueden dar órdenes de partido. Entonces ahora lo que se quiere hacer con esta reforma política es privilegiar lo que se llama la disciplina partidaria.
Pero por otro lado, nosotros tenemos otro problema, que es la fragmentación. Y la fragmentación es que, bueno, a mí se me ocurre, yo hago un partido, vemos también a los independientes, que hay como 300 candidatos presidenciales ya. Ese es un problema de que los partidos no están funcionando bien, entonces la gente empieza a fragmentarse y a armar partidos chiquititos. ¿Ya? Que pueden ser, yo les puse algo así como los partidos pyme, porque en realidad igual uno armando uno de estos puede sacar platita. Entonces, para poder seguir haciendo política, si uno rinde bien el gasto electoral en las campañas presidenciales, puede sacar hartos mulacos. O sea, estamos hablando como 100 millones de vuelta, devolución de gasto electoral. Entonces, igual pasan cosas. Entonces, lo que hay que hacer, o lo que vienen a proponer esta reforma, primero es la disciplina partidaria, es decir, que las personas que llegan, por ejemplo, al Congreso y se salen de sus partidos, como por ejemplo los demócratas, ya sea Jimena Rincón, Walker, etcétera, lo que hacen es, bueno, si estas personas se salen, la banca es del partido, no es de ellos. Entonces la banca se les quita automáticamente y pasa al partido, el partido decide a quién reemplaza. Y además, si se les acaba el partido, si se desarma, por ejemplo, como podría ser el caso, todavía el partido de la gente no se desarma, pero supongamos que se desarmara el partido, estas personas tienen que ir en algún comité de la lista donde ellos pactaron, donde fueron en la lista. Ahora, el tema del umbral, y ese tema no fue priorizado por el gobierno, pero está todavía en el proyecto de ley, el umbral cuesta todavía analizar su eficacia. Porque, por ejemplo, en Perú tienen umbral y la fragmentación no ha parado. Y por otro lado, también a mí me parece, y esto es como un poco lo que dice Pepe Out, que en verdad es como meter las dos manos a la una. O sea, ya, supongamos, no sé, pues el mismo candidato a diputado Boric en su distrito, como él fue independiente, si él, aunque hubiese ganado la banca, todos sus votos se hubiesen ido a otra coalición o a otros pactos electorales porque él en la coalición, o como fue independiente, no tenía dónde arroparse con este 5% nacional. Entonces también hay que tener cuidado como con ponerlo como la plata de bala, o sea, la bala de plata. Ahora, ¿qué es lo importante, creo yo? Que yo creo que el tema de la disciplina va más allá de las normas que se pongan. Yo creo que acá hay un problema de entendimiento de cómo nosotros le damos fuerza a las mesas directivas para que puedan generar toda esta articulación. Entonces, por ejemplo, una de las principales conclusiones que he sacado de mi tesis, que ya la estoy terminando, es que hay un problema con los parlamentarios y la acción del partido. Ese es un problema, porque los parlamentarios tienen no solamente el manejo político de sus regiones, tienen bolsones de votación muy fuertes, sino que además tienen capacidad de vetar candidatos que quieran ir a las elecciones populares, ya sean parlamentarias, municipales, de gobierno regional, o también incluso tienen un dominio sobre la gente que nombran en el gobierno. Entonces, y además de eso tienen feudos de poder interno por los votos que manejan. Entonces, hay un tema ahí de que, por ejemplo, de nuevo, si nosotros pensamos en la disciplina partidaria, pensemos en alguien a quien yo aprecio mucho, que es el senador Espinosa. ¿Tienes la fuerza para irte en contra del senador Espinosa? Yo no sé, no creo. Ahora, Y él hace reclamos legítimos, ojo. Entonces, como que por eso también creo que el tema de las listas cerradas puede ser mucho mejor. Ahora, el proyecto está como está, a lo que la idea del gobierno era quitarle esto del umbral, se lo repuso el Senado, ahora la Comisión de Constitución, tiene que volver a la Cámara. ¿Qué pasa si el proyecto se termina aprobando así como está? ¿Va a funcionar? O sea, yo creo que si nosotros queremos apuntar al término de la fragmentación, lo que había que terminar son los pactos electorales. Con eso se acaba. Así, lo que pasa, el grave problema que nosotros tenemos es que gracias a los pactos electorales sobreviven partidos demasiado pequeños. Por ejemplo, la Unión está el Partido Regionalista Verde Social, el mismo Partido Radical, en la derecha el PRI. O sea, a ver, hay partidos que no deberían estar sobreviviendo hasta ahora.
sea, que deberían ya haber empezado procesos de unificación y todo. Y la federación, por ejemplo, de partidos, es como ya, vamos a poner el umbral, por ejemplo, pero ahí te arma una federación. Entonces va a dar lo mismo, porque finalmente igual vas a tener fragmentación. Entonces, por ejemplo, en el caso brasileño, ellos tienen federaciones de partidos, ahora las hacen, pero esa federación de partidos no se puede desarmar hasta que se acaben como los 4 años que estuvieron juntos. O sea, no es que se desarmen después cuando llegan al poder y listo, sino que se desarman después. Cuando ya para el próximo periodo que quieran competir, ahí pueden armar una federación distinta. Entonces tienen características distintas esta federación en Brasil que la que tendría acá. Y cómo este problema que tú mencionabas, que yo creo que es un problema de marca mayor, que es el tema del poder individual que tiene y de las parcelas de poder, el caudillismo de cada parlamentario por cuenta propia, digamos, y que hace difícil incluso la aplicación de estas medidas, porque si se va Jimena Rincón de su escaño se va del partido, ¿cómo tú la obligas a hacer algo distinto? Es difícil con personas que tienen un peso específico electoral, o lo mismo que decías tú, Espinosa, tienen un peso específico electoral y las normas no son lo suficientemente robustas para encauzarlos en otra dirección. También tiene que ver con los cambios, o sea, los parlamentarios también son sensibles a los cambios en la sociedad. Y tú muchas veces al poner una norma que ahogue demasiado la expresión de nuevas identidades políticas, lo que hace es estrangular el sistema político, porque la gente, en vez de acercarse más al sistema político, se termina yendo, no hay nadie que realmente lo represente. Sí, yo creo que el principal problema en esta, como en la discusión que estamos teniendo, son los partidos. O sea, en esto yo creo que son precisamente los partidos, desde cómo funcionan, cómo toman decisiones y cuál es su rol en la sociedad. Yo creo que es ahí el principal, como el debe. Por ejemplo, cuando tú piensas en el estallido social del 2019, ¿cómo se canalizó ese estallido? Ya, llegaron, Piñera no sabía mucho qué hacer, el Ejecutivo estaba súper perdido, el Legislativo empezó a tomar las riendas, por ahí Flores fue decisivo en ese momento como presidente de la Cámara de Diputados, se tomó las riendas ahí, empezó hasta a retar a Piñera, lo palabreó un rato, después estaba Quintana y armaron toda una cuestión y empezaron a elaborar una agenda. ¿Qué es lo que pasó? Que al final se decidió la agenda constitucional en vez de la agenda de redistribución, cuando la gente lo que estaba pidiendo era que se atacara las desigualdades, pero no el tema constitucional. El tema de la constitución lo pusieron las élites, no lo puso la gente. Y eso quedó súper demostrado en los dos plebiscitos, que la gente en verdad no estaba ahí. Entonces, ¿para qué me sirven los partidos? Esa es como la pregunta principal. La función de los partidos son agregar demandas de tal manera que el poder político las pueda procesar y las saque en políticas públicas. ¿Está funcionando eso? Yo creo que no. Y además de eso, significa, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Por otro lado, llegar y poner gente, la mejor ojalá, en los cargos de poder de tal manera que ellas pudieran hacer políticas públicas, pudieran gobernar de una manera adecuada, sacando o tomando decisiones desde esa perspectiva para resolver los problemas de la ciudadanía. Y por otro lado, poniendo también personas en los distintos órganos legislativos, ya sea para que puedan también tomar buenas decisiones. Que lo que observamos, que los partidos en general están más preocupados, yo diría, entre la centro-derecha, la derecha más, como no sé, desde la UDI hasta el Frente Amplio, están todos más preocupados de sus acciones organizativas, de su burocracia interna, son partidos básicamente administrativos que cumplen con la función de rendir los votos, de poner los candidatos, y etcétera. Y así se pasan en una máquina completamente burocrática, pero nadie está poniendo los temas en la agenda. ¿Cuáles son los partidos más ideológicos? Los comunistas y el Partido Republicano, y yo te diría Kaiser, que son como los extremos, que son los más ideológicos. El resto, yo no sé muy bien cuál sería la diferencia, no sé, entre Bópoli y la UDI, o entre Renovación Nacional y Bópoli y la UDI, o en la centroizquierda más el Frente Amplio, que también para mí es como
Gran signo de interrogación. Entonces, al final del día, yo creo que están más preocupados de eso, de repartirse cuotas de poder internas, de poder organizar y administrar esto, que preocuparse de la función de representación. Y eso para mí es lo más complejo. Javiera, solo para una última consulta respecto a esto, para ver si tenemos unos minutitos para hablar de lo que está pasando a nivel político y el tema del juego de las presidenciales, ahora que se nos viene abril, ¿eh? Pensando que ya es el último mes Abril candidatos 1000. Claro, porque el 30 de abril se cierran las postulaciones para poder participar en primarias legales. Pero todavía en esto último, yo miraba, digamos, cuando hacíamos las noticias unos minutos atrás con Alejandra, lo que sale del Senado, etcétera, esta idea, entonces uno dice, o sea, la posibilidad de que alguien tiene los votos en su distrito, que hace una campaña, que es conocido, que la gente lo premia con un voto obligatorio, y por temas de partido, porque en realidad quizás fue el único que le fue bien en todo el país, que no pueda asumir que se pierda alguien teniendo los votos. A mí me parece que puede ser una imagen distópica y que puede efectivamente generar incluso una mayor desafección. De hecho, imagínate un liderazgo, más bien de pronto outsider, disruptivo, que en alguna región logra vía votos estar en el Congreso y sencillamente por una ley de los señores políticos, no sé qué, no está. ¿No será realmente peor el remedio que la enfermedad? De hecho, Boix, que es un cientista político irlandés, dice siempre que si las reformas políticas no son entendidas por la ciudadanía, entonces estamos mal. O sea, cuando nosotros aplicamos reformas políticas, reformas electorales, tienen que ser lo suficientemente entendibles para la ciudadanía. Entonces, si pasa una cosa como lo que tú dices, que llega y va de candidato un tipo que es súper popular y que tiene mucha base de apoyo, y porque su partido no cumple el 5% lo vamos a sacar, o sea, el mismo presidente Boric no podría competir bajo esas reglas, el diputado Boric de la época. Entonces, a mí me parece que cuando nosotros hablamos de reformas políticas hay que hablarlas también en su conjunto, porque no sacamos nada con aplicar el umbral, el tema de la disciplina partidaria, si no arreglamos los partidos, por ejemplo. O si no nos metemos de lleno a mirar cuáles son las iniciativas del Congreso. ¿Para qué nos sirve el Congreso más allá de, no sé, cuáles serían sus iniciativas como el día de la mantequilla o el día de la fonda de no sé qué o del minero, etcétera? Como cuestiones mucho más profundas y tienen elementos que han servido de chantaje cuando hablan como de parlamentarismo de facto. Tienen elementos que sirven de chantaje dentro de la relación ejecutivo-legislativo, pero también, de nuevo, ¿cómo nos imaginamos esto? O sea, yo veo acá cómo actúa el sistema parlamentario y es una cosa súper espeluznante. O sea, el tema de la disciplina acá, o sea, tú dejas de responderle al partido y prácticamente tienes que irte solito en tu distrito, como le pasó a Jeremy Corbyn, que lo mandaron a la punta del cerro y lo echaron nomás, o sea, fuera. Claro, él compitió, ganó porque Newsington es súper conocido, pero las formas como tienen de actuar tanto los republicanos como todos los demás es súper heavy, así como que para nosotros igual nos chocaría, pero si aspiramos, por ejemplo, a tener un semipresidencialismo, con el nivel de indisciplina que tenemos en Chile, eso no resulta. Oye, Javiera, vámonos a la presidencial. Saca la bolita cristal y ¿cómo crees que va a terminar, ahora que partimos mañana ya abril, en este escenario muy extraño, digo yo, donde tres partidos importantes del oficialismo, el Frente Amplio, el PC y el Partido Socialista, todavía no definen y está corriendo, no quiero faltar el respeto ni a Mulet ni a Vlado Mirosevic, pero Carolina Toá básicamente sola. ¿Cómo tú crees que se va a ir configurando en las próximas semanas el escenario de cara a una primaria oficialista? O sea, lo ideal, yo creo que una de las lecciones que se aprendió el 2021 es que hay que hacer una primaria, como sea, hay que buscar la forma de hacerla. Yo creo que podría ser más entretenida una primaria si se agrega, no sé, a Meo, por ejemplo, al Marco Enríquez o Minami. Podría generar una primaria además más interesante, creo yo, como dentro de todo, como haciéndose cargo también de las distintas alternativas, bueno, con Mirosevic, con Mulet, eh, eh, también, bueno, y con Toa. Yo creo que eso te da un espacio también para tener una propaganda unos 2 meses de tele, de radio, de prensa, etcétera, de circular candidatos, y que no estaría malo. O sea, y en el caso de Chile Vamos, a mí lo que me preocupa sí es que estén muy asimétricas las candidaturas. Porque, por ejemplo, en el caso de Chile Vamos, no sé si poner a Jimena Rincón a correr contra Matei o
no sé, Carter, estén como muy simétricos en las candidaturas. Y estamos viendo que Matei ya por sí sola se ha disparado. En el caso de los partidos de gobierno, de las dos coaliciones, creo que están más equilibradas por ahí. Entonces, claro, pero todavía se ve muy borroso qué va a pasar con Jara, por ejemplo. Faltan todavía elementos acá y claro, y un mes es harto igual. Pues, o sea, queda un mes para la inscripción, ¿cierto? Y pueden pasar un montón de cosas. Pueden pasar un montón de cosas. ¿Te ha sorprendido una última? ¿Te ha sorprendido, mencionabas a Janet Jara, ¿te ha sorprendido lo que ha pasado en el PC respecto a esta aparente tensión, o así lo escriben algunos medios, entre Jadwe, Janet Jara y, bueno, y Lautaro Carmona como presidente? Es que no me sorprende porque es parte como de la tensión también de hacerse parte de un gobierno. Los gobiernos lamentablemente cada vez les cuesta más cumplir sus programas, se podría decir, y con todas las expectativas que van como este mismo gobierno que iba a cambiar todo, iban a hacer todo muy distinto, iba a ser un gobierno de las transformaciones, aun cuando el presidente Boric diga que es el gobierno de las transformaciones desde su perspectiva, y tuvieron que ajustar y alinear sus transformaciones con el sentir de la ciudadanía. Me parece que habían unas expectativas mayores en el caso de ellos del Partido Comunista respecto de las transformaciones. Entonces, en eso, Jara y Jadwe representan dos cosas súper distintas. Por una parte, Jara es súper oficialista, es una persona ordenada, una muy buena ejecutora de política pública, llegó a un acuerdo, nos gustó o no la reforma, la reformita como sea, lo lograron hacer y lo lanzaron. Versus Jadwe, que Jadwe representa como el sentir de esto que yo creo que el Partido Comunista siente que perdió, que tiene que ver con estos sectores más radicales, sus bases políticas de apoyo, que son además muy importantes para ellos también, que son los que se movilizan, los que van a hacer los pintados, los que van a hacer el puerta a puerta, son todos esos compañeros que están en la base de ellos. Entonces, claramente hay una desafección ahí entre esta como señora como de Estado, esta ministra de Estado que cumple su función, versus Jadwe, que además, yo le explicaba ayer a una amiga, es como un Robin Hood que trató de hacer, de vender remedios baratos para la gente ante la presión terrible de las farmacéuticas. Y él trató de hacerlo y claro, se equivocó, le están acusando delitos, pero estos delitos además son por vender o tratar de vender remedios caros, o sea, más baratos, versus un monopolio tremendo que tienen las farmacéuticas. Entonces, es como que igual hay que ver el delito por el cual se le está acusando, que de acuerdo a su base de apoyo también es bastante popular. Entonces, como que ellos tienen otro sentido, es como, no sé, como hablar mal de la Cristina Fernández, una cosa así. Como, eso me parece que hay que como tener esa distinción y como tener harto cuidado. Entonces, ¿cuál va a ser el rol del Partido Comunista hacia ahora? O sea, de hecho fueron parte del gobierno, Camila Vallejo, no sé, esa crítica que le hacía además Carol Cariola, también súper fuerte a ella, porque han sido parte de este gobierno, y como eso también sus principales figuras se van desfigurando dentro como de este como ámbito revolucionario, estos como dos pies en la calle, dos pies en el Estado, dos pies en el Congreso, como todo esto como de esta vinculación que tienen, que es parte como del ethos del Partido Comunista también. Javiera, muchas gracias por haber Muchas estado gracias. con nosotros en una nueva emisión de 32 minutos. Éxito para que vaya cerrando ya su doctorado y se vuelva pronto a Chile. Gracias, que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, chao. Gracias. De vuelta en 32 minutos, viendo temas que a veces pasan piola, pero que yo sé que usted le llaman, siempre está atento, porque cuando uno habla de pesca en Chile a nivel de leyes, de legislación y de políticas públicas y todo, tiene un pasado bastante infausto. Así que vamos a hablar de la ley de fraccionamiento pesquero. ¿Por qué protestan los artesanales, querida Alejandra? En la Comisión de Hacienda del Senado se encuentra en este momento en debate la llamada Ley de Fraccionamiento Pesquero. Es un proyecto de ley presentado por el gobierno
que busca modificar la distribución de las cuotas de captura en 18 pesquerías. Le llaman pesquería a cada especie, Sí. Atún, merluza, etc. Asignando más recursos al sector artesanal y reduciendo los destinados a la industria pesquera. El propósito del proyecto, la iniciativa pretende un cambio en la distribución de las cuotas de captura con el objetivo de que los pescadores artesanales reciban una mayor parte de las cuotas de captura de las diversas especies. El sector artesanal aspira a obtener el 70% de la merluza, el 90% de la jibia y el 30% del jurel. En cambio, la ley vigente actualmente otorga al sector industrial un 60% de la merluza, el 80% de la jibia y el 90% del jurel. Ya, o sea, una brecha gigantesca. Sí, claro. El sector industrial sostiene que el proyecto desconoce los acuerdos de la actual ley de pesca. El proyecto pretende reducir las cuotas que se habían fijado hasta 2032 a los industriales y aumentar las artesanales. Además, contempla licitar un 20% de las cuotas de las especies más relevantes frente al 15% máximo permitido por la ley actual. Esto ha generado un rechazo del sector industrial. El proyecto fue aprobado por amplio margen en la Cámara de Diputados en una fórmula que satisface a los pescadores artesanales, pero en la Comisión de Hacienda hay resistencia a despachar el proyecto a pesar de las urgencias que ha puesto el Ejecutivo. Las protestas de los pescadores, algunas con actos violentos, sospechan que la demora es una estrategia que intenta beneficiar los intereses de los industriales. Usted lo ve, aparece en noticias, aparece generalmente asociado de hecho a estas situaciones de violencia, Claro. Porque las protestas cuando los pescadores se organizan... Digamos que es histórico en Chile, los pescadores son los más claro. bravos. Sí. Son En general la bravos. gente de mar, en los puertos, los Sí. estibadores, etcétera, son protestas que entienden que es básicamente la manera de presionar De es hacerse esa, escuchar. es hacerse escuchar. Y en eso hay varios elementos y para eso tenemos una entrevista que nos parece muy importante. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta estaremos conectados telemáticamente también porque su agenda no permitía algo distinto, pero queríamos conversar con el subsecretario de Pesca, Julio Salas, para que nos cuente, dentro de lo que se puede, cómo se juega el partido de la pesca artesanal y también de los temas de sustentabilidad del mar chileno. Una pausa y volvemos. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un costadoro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. Y tal como señalábamos antes de hacer la pausa, volvemos a esta situación juntitos con Alejandra. Vale la pena porque tenemos una conexión directa. Agradecemos el tiempo del subsecretario de Pesca, Julio Salas. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido aquí a 32 minutos. Hola, ¿cómo están ustedes? Un gusto y les agradezco la invitación. Partamos nomás, Alejandra. Sí, muchas gracias. Bueno, primero, esta es una noticia, ustedes saben, nosotros grabamos en la mañana, esperemos que el término del desarrollo sea positivo, pero hay en estos minutos 7 pescadores desaparecidos en alta mar. ¿Nos puedes contar un poco cuál es la situación a este minuto? Sí, la verdad es que es una situación bien lamentable. Se produjo un naufragio de una embarcación artesanal de esas que realizan faenas fundamentalmente de bacalao. Son embarcaciones que realizan faenas largas. Iba con 7 tripulantes. De momento están todos desaparecidos. Se encontró sí la embarcación o los restos de la embarcación. No se encontró la balsa hasta el momento y por lo tanto aún tenemos esperanza y se está rastreando por parte de la Armada el territorio marítimo buscando eventualmente algún sobreviviente. Ojalá sea positivo, pero este es, si bien es un hecho puntual, es también una de las demostraciones de las vicisitudes de la pesca artesanal en Chile,
que en este minuto tiene sobre todo a los pescadores en una situación bastante tensa o incierta por la discusión de la ley de fraccionamiento pesquero, lo contábamos hace un rato, que está en este minuto de alguna manera entrampada en la Comisión de Hacienda. Para nuestros auditores, ¿nos puedes contar un poco qué ha pasado? ¿Por qué quedó la ley detenida aquí en una comisión que además no es la comisión especialista en el tema? Bueno, la verdad es que el proyecto venía avanzando, como bien señalan ustedes, con bastante celeridad. Es un proyecto que se desgajó de la ley de pesca en el mes de septiembre. Se tramitó en la Cámara de Diputados y se despachó en el mes de diciembre con 117 votos a favor, una votación muy transversal para los tiempos que corren. Y se despachó durante el mes de enero en la Comisión de Pesca del Senado, también con una votación transversal. Cuando vino el receso legislativo de febrero, teníamos que enfrentar la Comisión de Hacienda, así que en marzo le pusimos discusión inmediata al proyecto, pero lamentablemente la primera semana no fue puesto en tabla el proyecto, la segunda semana sí fue puesto en tabla. Actualmente llevamos 3 sesiones y aún no tenemos un cronograma, lamentablemente, para saber cuándo vamos a lograr la tramitación total del proyecto. Es para nosotros un problema porque creemos que esto está generando incertidumbre, mucha incertidumbre en el sector artesanal y también creemos incertidumbre en la industria que quiere saber pronto cuándo vamos a tener las nuevas reglas de fraccionamiento de las diferentes pesquerías de Chile. Bueno, lo decimos nosotros, no lo dice la autoridad, pero obviamente que la demora beneficia más al sector pesquero que al sector artesanal porque tiene un espacio probablemente para intentar modificar la distribución de las pesquerías como ha salido ya de la Cámara y otras comisiones. Eh, eh, ¿Qué posibilidad hay de destrabar este problema? Porque además sorprende desde el punto de vista de la técnica legislativa. En Chile la iniciativa legislativa la tiene el Ejecutivo le pone urgencia y simplemente el presidente de esta comisión decide no discutir el proyecto y parece que eso no tuviera consecuencias. ¿Qué es lo que está pasando con esa institucionalidad en términos generales? Y segundo, sí, ¿qué va a pasar qué podría pasar con esta demora? ¿Qué consecuencias puede tener? Si me permite un minuto, me quiero concentrar antes de la demora en la importancia del proyecto. ¿Por qué es tan fundamental que salga? Y como bien dice tú, Alejandra, la importancia que tiene que salga con rapidez. A ver, lo que hace esto es distribuir cuántos recursos le corresponde al sector industrial y cuántos recursos le corresponde al sector artesanal. Y lo que hemos visto es que existe una distribución inequitativa del recurso. Prueba de ello es que recursos como el Jurel, por ejemplo, en el norte están distribuidos 95% para la industria, 5% para el sector artesanal, en el centro el 90% para la industria, el 10% para el sector artesanal. Entonces, por mencionar distintos recursos, son 18 los que se fraccionan, pero hay algunos en los que la influencia que tuvo el actor que tenía más peso en la negociación durante la ley anterior generó distribuciones muy inexplicables. Esas son las que se corrigen hoy día con el nuevo fraccionamiento. Obviamente es muy importante que se tramite con celeridad, porque incluso para las pesquerías de este año, la determinación de la fracción va a definir cuánto es el recurso disponible para el segundo semestre del año. O sea, si se alarga esto, efectivamente tiene un costo para el que podría eventualmente tener un incremento en el recurso. ¿Cuándo creemos nosotros que puede salir? El proyecto tiene discusión inmediata y le vamos a renovar la discusión inmediata al inicio después de la semana distrital. Nos gustaría mucho que pudiese salir de la comisión con sesiones extraordinarias durante esa semana. El Ejecutivo puede
establecer cuál es la prioridad que le da a sus proyectos. Hoy día no hay otro proyecto con discusión inmediata en la Comisión de Hacienda. Es decir, el Ejecutivo ha definido que este es el proyecto que quiere sacar primero de esa comisión. Y define que lo define con discusión inmediata, lo que significa que tendría un plazo de 6 días para ser tramitado. Pero como digo, ya le hemos renovado 2 veces esa misma urgencia al proyecto y no hemos logrado tener el avance que deseamos. O sea, esto podría volver a suceder, que la Comisión de Hacienda ignore la discusión inmediata. Siempre puede pasar que una comisión por distintas razones considere que es parte de las prerrogativas que tiene la presidencia de la comisión definir algún otro mecanismo de temporalidad, pero nosotros tenemos la esperanza que con los planteamientos que han hecho algunos miembros de la comisión, explicando la importancia de sacar este proyecto, y además porque yo creo que la sensación de incertidumbre que esto genera es una incertidumbre, es una sensación que afecta negativamente la actividad económica pesquera en general. No es solo el impacto de quién va a pescar la pesca de este año, también hay un impacto asociado a la actividad pesquera en general, y yo creo que también hay un problema reputacional. Las leyes de pesca no son iguales a cualquier otra ley, es una ley en la que han habido antecedentes muy complejos en tramitaciones anteriores, y por lo tanto yo creo que hay que dar particular señal de transparencia de cómo se debate, por qué se debate y por qué se toman los tiempos que se toman para la discusión legislativa. Justamente sobre eso, Julio, quería consultarte el elefante en la habitación, Sí. ¿cierto? O incluso en la cristalería, sirven ambas metáforas, y que tiene que ver con este concepto que siempre aparece en letras doradas, que es la ley Longueira, un poco lo que tú señalas. Te quería preguntar una reflexión, digamos, tú que estás en esta responsabilidad, ¿cómo ha sido y cómo es efectivamente trabajar sin pisar callo, tratando de ir dejando en el pasado? Ha habido ya cierto esfuerzo en esa dirección de lo que fue la ley Longueira y de lo que además percibe la ciudadanía justamente que sucede con cualquier discusión legislativa, cualquier política que tiene que ver con la pesca en Chile. Yo creo que ese es el meollo del problema de la normativa pesquera que hoy día nos rige, que tiene un problema basal de legitimidad, pero tiene una vigencia efectiva. De hecho, cada año la persona que ocupa el cargo de subsecretario de Pesca tiene que aplicar las leyes que están vigentes, y las leyes que están vigentes es esa. Entonces, eso obviamente genera un problema de confianza en toda la estructura normativa, porque si hay un cuestionamiento a la ley base, toda la estructura normativa como que tambalea. Pues. Nosotros hemos conversado esto muchas veces con los actores y hemos hecho énfasis en que finalmente aprobar una nueva normativa pesquera es recuperar la confianza en el sector. Y recuperar la confianza en el sector es muy importante porque a veces lo perdemos de vista, pero el sector pesquero de Chile es un sector muy significativo. Si estamos hablando de la 10ª potencia pesquera del mundo, nosotros no somos la 10ª potencia pesquera en casi nada, pero en pesca sí. Entonces, tener un marco regulatorio cuestionable, más que cuestionable, con pruebas evidentes de acción de la influencia justicia, indebida, digamos. claro, es algo que no tiene... que va a generar incertidumbre permanente en la medida en que no generemos correcciones. Y eso es lo que hemos tratado de plantear con la nueva ley de pesca y hoy día con el fraccionamiento, que lo que hace es trabajar lo que llamamos el corazón de la ley de pesca. Pero yo he visto parlamentarios que están preocupados de esta cuestión reputacional, pero tengo la impresión que otros no tienen la misma sensibilidad de la importancia de resolver este problema. Julio, tú fuiste subsecretario del Trabajo también en un gobierno de Michelle Bachelet. Y... No, subdirector del Trabajo y... subdirector, perdón. Te lo quería preguntar por tu conocimiento del ámbito, porque los pescadores industriales, las empresas, están usando el concepto de derecho adquirido para defender las cuotas establecidas en la llamada ley Longueira. ¿Se puede aplicar el concepto de derecho adquirido para
para una industria, digamos, que accedió a esas cuotas en procesos reprochables, por decirlo menos. No, esta es una conversación que ha sido recurrente al momento de discutir diferentes leyes en el sector en que se utiliza con cierta liviandad a veces algunos conceptos jurídicos como por ejemplo el de derecho adquirido. Lo que tiene la industria son permisos de pesca. Los permisos de pesca son permisos de acceso a una actividad. ¿Ah? No es un derecho de propiedad sobre un recurso. De hecho, el recurso pesquero, los peces, pertenecen a Chile. ¿Ah? Literalmente eso es así. Andrés Bello diría que los peces no pertenecen a nadie porque se encuentran en el agua y no están apropiados por nadie. Pero lo cierto es que sí pertenecen a Chile porque se encuentran dentro de nuestra zona económica exclusiva y por lo tanto no puede venir un barco extranjero a extraerlo. ¿Ah? Porque pertenecen a Chile y son un bien común, tienen que distribuirse de una determinada manera. Y ese bien común se distribuye a través de permisos de pesca y normas de fraccionamiento que le dan acceso a los artesanales y no industriales. Por lo tanto, la idea de derecho adquirido, que es como salgan de mi playa, esto, salgan de mis peces, eso no opera en materia de regulación pesquera. Julio, podríamos decir que esta es una ley de alguna manera como pro pesca artesanal, digamos, porque efectivamente trata de establecer y de correr un poco los límites de la industria. Y en eso me imagino que hay consideraciones justamente a partir, digamos, del trabajo, qué es lo que uno quiere promocionar y cómo uno le quiere dar, digamos, mayor sustento a un tejido que es económico, que incluso también es hasta cultural, que es el mundo de la pesca, digamos, y cómo efectivamente democratiza un poco El acceso. el acceso y la actividad económica. Pero es una primera pregunta implícita para que nos puedas quizás como contar un poco más si hay algo así como una filosofía detrás también de lo que se plantea. Pero también lo quiero consultar para ir un poco cerrando respecto al tema de cómo ustedes ven, cómo tú ves como autoridad del gobierno en esta materia, el tema de la sustentabilidad de los recursos, es decir, cómo, digamos, en esta disputa entre pesca artesanal, entre industriales, también hay maneras en que pueda ganar, digamos, un mayor equilibrio del ecosistema y de estos recursos, digamos, renovables, que efectivamente muchas veces están en crisis por la sobreexplotación. Sí, entiendo. Yo igual haría una salvedad. A veces por popularidad uno se puede confundir y pensar que las normas son como traje a la medida de un sector. Esta no es una ley estrictamente pro artesanal, esta es una ley de redistribución de la actividad pesquera y que busca generar espacio para todos los actores. Aquí está el mundo de la pesca industrial, que tiene que tener un espacio de desarrollo. Está el mundo de las pymes, que están fuera en general de la normativa pesquera, no tienen hoy día espacios de desarrollo. Está el mundo de la pesca artesanal, e incluso hay un espacio aún más pequeño que es la pesca artesanal de pequeña escala, y requerimos que todos tengan musculatura suficiente para poder buscar un espacio de desarrollo. Lo que ocurre es que como la distribución fue tan inequitativa, generar ahora equidad en alguna de esas pesquerías, claro, parece una norma con un carácter más pro artesanal, pero si uno mira las 18 pesquerías que estamos fraccionando, la idea es que exista espacio para todos. Eso es como esa es la línea base sobre la que estamos trabajando. Y bueno, yo tengo la impresión que en el cuidado del recurso probablemente hay algunos principios normativos en los que hay más acuerdo. La idea, tenemos más problemas en cómo se distribuye que en cómo se cuida. ¿Y por qué? Porque en cómo se cuida tenemos claridad que hay que darle preeminencia al enfoque científico, hay que tener un enfoque ecosistémico, ¿no? Si uno interviene un recurso, hay que entender que ese recurso afecta a muchos otros, pero yo me atrevería a decir que en esos temas la discusión es menos aguda. Esa discusión no está en la ley de fraccionamiento, sino que está en la ley general de pesca,
y yo tengo la impresión que Chile ha aprendido algo en esa materia y hay una cierta tendencia a generar una actividad sustentable en el más largo plazo. Recordemos que tuvimos una crisis a principios del 2000 en que literalmente la industria arrasó con un recurso que fue el Purel, lo llevó hasta una situación crítica, pero después de estos 25 años ese recurso se ha recuperado y hoy día está muy sano. Entonces yo creo que incluso quienes han actuado con más espíritu de depredador hoy día han aprendido la lección y saben que tienen que tener una mirada también de más largo plazo. Julio Salas, subsecretario de Pesca y Acuicultura, muchas gracias, Julio, por haber estado hoy con nosotros acá en 32 minutos. No, gracias a usted y que le vaya muy bien. Ya, gracias. Ahí estamos entonces con Julio Salas. Hacemos ahora sí una pausa, volvemos a nuestros respectivos pupitres para poder despedir el 32 minutos de hoy. Lo único que te puedo decir es que este día va a ser excepcional. Excepcional. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un costadoro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. Ahí estamos entonces para ir cerrando el 32 minutos de hoy, que de manera muy extraordinaria se nos cargó el Zoom, cosa que no nos gusta, pero sabemos que ustedes, en la medida que son entrevistados, que ameritan, valía la pena. Lo de la ley de pesca yo creo bien interesante en términos que son siempre subterráneos y hay que mirar, porque también ahí se juega parte para que no nos partido. quedemos con el mono del incidente. Sí. Los intereses ahí. La ley de pesca. Ley de pesca, claro. Es una verdadera novela de Mario Puzo. Una película de Coppola. Sí. El Padrino total. Ya, estamos llegando al final. Para los que todavía no se acostumbran, pero ¿y las noticias culturales? Las tiramos todas al especial cultural que estrenamos cada jueves. Exacto. Y si lo han visto el jueves pasado, tuvimos una interesantísima entrevista con Juan Pablo Meneses. Búsquenla ahí. 32 minutos cultural. Así es. La semana anterior estuvimos con el Tata Barahona, hemos estado ahí moviéndonos. Sí. Y esta semana vamos a cambiar radicalmente el invitado. Exactamente. Porque eso es lo que queremos. Nos vamos moviendo, las letras, la música. Y este jueves solo les voy a decir que vamos a estar en onda comedia. Eso magnífico. Nomás. Magnífico. Vamos a ver ahí cómo hacen. Ya pues, llegamos al final. ¿Y? ¿No va a decir nada? Sí, no, yo voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa que Alejandra hoy día y todo el equipo me sorprendieron en la mitad de la transmisión. Más Provócame. Más Provócame. Ya. Provócame también participó de la conspiración. Sí. Ya. ¿Y qué? Y el señor Manguera. Y el señor Manguera también. Todos se la jugaron porque yo estuve de cumpleaños hace un poquito más de una semana atrás. Llegué el lunes en mi programa, nadie me saludó. Qué decir que me hubieran llamado el sábado 22 de marzo, no me llamó nadie y yo estaba súper afectado en realidad. Sí. No, para nada. Me importa una hectárea, además que uno ya está viejo, así que era lo mismo. No, pero entonces se enteraron después y no sé qué. Y decidimos hacer un acto de desagravio. ¿Y qué pasó hoy día? Una sorpresita, que ahora van a ver. ¿Qué llegó? ¿No llegó? No sabe. Ya. Y esa sorpresita sucedió hace como una hora atrás, en la mitad de la grabación. De hecho, un invitado lo tiramos de las mechas. Al Arturo Barrio estaba justamente el Arturo acá. Barrio tuvo que sacar la foto sí. Final. Así que todos contribuyeron. Ya. Y esa grabación la vamos a poner ahora, después de los créditos. Ahorita. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, chiquillo. La verdad que me sorprendieron. Estaba así yo un poco atacado. Porque primero vi a estos personajes que ya los van a ver afuera y dije, van a empezar a meter ruido. ¿Quién se le ocurre? Un día lunes, ¿cómo se le ocurre? Entro acá y de repente entran y dije, esto es un secuestro.
Era un secuestro, pero del alma. Un secuestro Feliz del amor. cumpleaños, Darío. Te queremos mucho. Ya. Gracias, chiquillo. ¿Quién es el próximo buen cumpleaños? ¿Verdad? ¿Tú estás mañana? Sí, pues. Sí, pues sí. Sí. Pero como aquí celebramos los cumpleaños atrasados, queda la celebración para el otro lunes. El próximo lunes. El próximo lunes vamos a estar curados cuando grabemos esto. Ya. Ya. Oye, pónganse, aprovechen. Como regalo de cumpleaños. Ay, Eso, qué ordinario. Qué ordinario, picando la finita. Ya, como ahí abajo se suscriben a 32 minutos miércoles. Eso. Para que exista todo este gran ecosistema, el Prime, el cultural, el Provócame los martes. Gracias por reemplazarme la semana pasada. También. Ese fue Estuve mi toda la regalo. semana fuera de Santiago. ¿Y qué pasó? Que tuvo más audiencia. Tal como se esperaba. Y en el chat del que tenemos con los chiquillos, la Vale Cárcamo ayer o anteayer escribió: oye, Darío, ¿sabéis qué? Ella subió un reel y tuvo mucha más vista que otras veces. Dijo: oye, ¿sabéis qué? Mejor que no vuelva el Darío que se quede la Ale. Así son. Bueno, así son. No Pero lo importa, siento. igual te queremos. Mañana volveré yo al Provócame. Gracias, equipo. Don Pablo, Diego, María Jesús, muchas gracias. Alejandra Matus, nos encontramos el próximo lunes. Ya, ahora vayan a buscar una cervecita para disfrutar la sorpresa con Darío. Chao. Chao. Adelante, Hola, buenas, adelante. Hola. ¿Y esto? Feliz cumpleaños, Ya. feliz cumpleaños. Ya, ¿En serio? ya. Estas son las mañanitas. Sorpresa, sorpresa. ¿En serio? Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. Despierta, niña, despierta, vida de ilusión. Los pajarillos cantan, la mañana se perdió. Esta mañana vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Música y mariachis, hoy vengo a saludar. Hoy por ser tu cumpleaños, venimos a cantar. ¡Feliz cumpleaños, Darío! Darío, feliz cumpleaños. Oye, puta, muchas gracias. De parte de tu familia, de cada hogar. Muchas gracias, amigos. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora, y pedimos. Infinitamente. Logramos el primer objetivo. Sí. Y ahora nos pagan el doble, compadre, así que suerte para el Sí. rey para el rey, para una canción más. Porque No, el rey dijimos que no. Cualquier otro. Ya, cántela nomás, ya, cántela. Sí. tenemos mucho repertorio. Sí, cualquier otra menos el rey. Porque usted sabe que le gustaba ya el. Voy a contaros un corrido contado de lo que pasaba en la sierra de la Flor. De la historia de un ranchero helado que era borracho por andar pues se llamaba Campo Charrasqueado. Era valiente y arriesgado en el amor. A las mujeres más bonitas se llevaba. Y en los campos donde no Vos mismo. y el amigo que se andaba emborrachando. Ay, qué lindo.
Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias.